que hacen un trabajo de turbación del enemigo, también como cuenta José Manuel, ¿no? Núñez, pues, como anti-España, como enemigo extranjero, etc. Que, quiero decir, en qué medida eso no son lugares comunes en la construcción de cualquier discurso político. Entonces, me gustaría, en la medida en que pudieras, pues, afinar un poco ese aspecto. Nada más. Muchas gracias. Vale, pues empiezo por el final, o sea, por el principio, Encarna. Pues la verdad, muchas gracias. No había pensado que efectivamente una posibilidad de ver lo que me planteaba Aldara, de intentar medir la permeabilidad que tienen estos discursos, sea lo mejor estudiar todos los mecanismos y todas las instituciones, organizaciones de socialización que tiene el régimen, ¿no? Has planteado las misiones y con lo cual, bueno, eso a lo mejor se podría llevar a todas las organizaciones e instituciones socializadoras y ver realmente si parte de este discurso forma parte de esa agencia socializadora, que seguramente sí. Muy interesante porque no lo había visto, más que nada porque todavía no estoy metida en los sujetos. Es una de las advertencias que hice, pero obviamente en algún momento dado tengo que llegar a los sujetos, porque si no esto se queda un poco cojo, ¿no? O se queda demasiado evanescente, ¿no? Y plantear, claro, si llegas a los sujetos, sería plantear qué modelos de feminidad, en este caso, qué modelos de mujeres están haciendo, y entonces estas cuestiones, con lo cual, pues muchas gracias por la apreciación y sí, vamos, pues seguro, y me permitiría conectarlo un poco más. Muchas gracias por las observaciones. Sí, podríamos decir que es que la virilidad es un arquetipo muy persistente que muestra ciertas readaptaciones, pero es verdad que tiene esa... Por eso decía al principio que a mí me gusta, me parece que da juego la idea de normatividad que ella lleva implícita, porque es un arquetipo muy férreo, muy definido. Las cadenas de oposiciones, esto la verdad es que tampoco lo tengo resuelto, porque sé que sobre todo yo no me dedico explícitamente al género ni a teorizar así el género, pero a mí hay algo de lo binario que me atrae instintivamente. Yo creo que el ser humano es muy binario, pero entonces, como me parece que no sé hasta qué punto es un poco barbaridad decir esto, en un mundo ya de ruptura de lo binario, no lo tengo muy trabajado, ¿no? Pero cuando tú planteas cadenas de oposiciones, ¿no? La persistencia que muestran y demás, bueno, ahí están también las cadenas estas que recoge Aristóteles, ¿no? En la metafísica, que son, ¿no? Lo blando, lo curvo, lo femenino, no sé si dice lo húmedo, pero lo líquido. Con lo cual sí, a mí es parte de lo que me parece interesantísimo, ¿no? Que tiene mucha potencia. La fuerza que tiene la oposición, claro, por el lado del primer franquismo, más concretamente la cultura política falangista, a mí me da juego retomando, no quiero citar a Mose todo el rato, ¿no? ¿no? Me parece que es como la justificación de todo lo que hago está en un párrafo de Mose, pero bueno, me parece una idea muy acertada que da mucho juego, incluso desde las ciencias sociales, ¿no? Ya poniéndonos más en clave de sociología histórica, antropología. Es que clasificar es eso, es que yo en realidad lo que trabajo es un discurso con el que se construye cosmovisión y se construye sentido, y es que construir sentido es clasificar, y clasificar es otorgar a cada cosa su lugar. Y cuanto menos dialogante seas, y el fascismo probablemente está dando los ejemplos de menos diálogo posible, más necesitas que cada cosa ocupe su lugar, y más te desconcierta la ambigüedad. Esto, por ejemplo, también es Mary Douglas, ¿no? Es la antropología, cuando ella lo que plantea es precisamente eso. El problema es siempre en lo ambiguo, con lo cual la oposición sí tiene mucha fuerza. Lo que dices de Goya, sí, es una de las, precisamente, justificaciones y una de las ideas que se rescatan para presentar que efectivamente Solana es muy español. Solana retoma tradición. Hay una tradición de España negra, y es un poco eso, ¿no? No tiene que ser bonito, pero eso no lo convierte en falso. Puede ser feo, puede ser crudo, es que el patriotismo es así, es que España es así, la vida es así, ¿no? Es una de las cosas que dicen al final, ¿no? Uno de sus obituarios también es, bueno, parece que la pintura solamente es pintar flores, pájaros y demás. Si pintas vida, tienes que pintar crudeza, ¿no? Y Solana hacía eso. Entonces sí, la idea es, la dicotomía no es
si lo que pinta es bonito o feo, no es lo que pinta es auténtico. Efectivamente, Goya, el Greco, Velázquez también lo vinculan. Hay una tradición de España negra, con lo cual tienes toda la razón. Y me voy a la pregunta así más peliaguda, y es, pues, ¿qué tiene esto de específico, no? Empiezo dándote la razón. Creo que también lo he dicho al principio, es verdad que la relación o la dicotomía entre viril y afeminado no es en absoluto novedosa, da mucho juego en contextos muy dispares. De hecho, bueno, ¿no? Tú también lo corroboras desde historia medieval, pues puesto ejemplos, ¿no? De la Grecia clásica, claro. No se llamaban afeminados cuando perdían, o sea... Claro. Sí, afeminados. O sea, tiene una persistencia de siglos y siglos y presente en culturas políticas totalmente distintas o ideológicamente distintas, ¿no? Tú has puesto el ejemplo republicano, probablemente muchas de estas cosas sí, seguro nos las encontraríamos igual, ¿no? Si en un caso es hazaña, este personaje también parece un gusaraco viscoso de charga de ciénaga, pues en el otro sería Franco, ¿no? ¿Cuáles son las novedades? Yo creo que a lo mejor las novedades no son solamente discursivas, sino que cuando todo esto se lanza, cómo esto se aplica a la construcción de un régimen específico, es donde esto empieza a tomar una forma específica. Y aquí es donde creo, aprovecho así para meter mi cuña, que es que el diálogo entre la historia y las ciencias sociales es esencial. Lo que yo he presentado es muy de ciencia social en un momento dado, estamos hablando de arquetipos, de virilidad, de manera de construir sentidos, sistemas de clasificación. La insatisfacción que tú me manifiestas, que comparto y es muy real con tu pregunta, necesita de terreno. Es decir, cómo esto se reconfigura, se renegocia, se readapta cuando te vas al terreno, cuando esto se aplica y esto está destinado no a una propaganda frente a otra, sino a construir un régimen. Cuando tu idea de la nación castiza va a las políticas de vivienda o va a las políticas urbanísticas, y tú estás haciendo urbanismo anticastizo. Cuando esto va a los modelos de feminidad y de masculinidad, los llevas a las misiones, ¿no?, que planteaba Encarna, o a otros sitios, ¿no? Cuando tú estás ya no haciendo ensanches, pero estás construyendo ministerios del aire con forma escurialense, porque ahí está la geometría de Castilla y demás, aunque esté en Guadarrama, da igual, pero esa es el linealismo, no literalmente Irán del Escorial, es la expresión máxima del linealismo, y estás construyendo así, cuando tú estás planteando, es decir, cuando esto va al terreno y estás construyendo un nuevo Estado que está basado en eso, ¿no? No sé si te satisface mi respuesta. Lo que has dicho estoy totalmente de acuerdo y me parece una pregunta muy interesante, muy acertada y comprometedora, porque es verdad, tal y como yo lo planteas, ¿qué tiene de específico? Creo en todo caso que en el discurso sí que tiene especificidades radicalizadas propias de una cultura política fascista en este caso, ¿no? Aquí hay jerarquía y verticalidad, no han salido los sindicatos, yo soy muy poco de sindicatos, aquí que sabéis mucho de sindicatos. Es organizar, ¿no?, de acuerdo a la jerarquía, a la verticalidad. Hay simbología, hay cuerpo, ¿no? O sea, si antes hablábamos que los científicos cognitivos nos dirían que es que nosotros experimentamos continuamente la erección, la linealidad, la verticalidad como algo funcional, es que es literalmente el saludo fascista, ¿no? Es la uniformización, los gestos, ¿no? Esto de hay que llevar el uniforme además con compostura, no se puede llevar de cualquier manera, es decir, creo que tendría este discurso especificidades propias del fascismo. Pero tienes toda la razón, ¿eh? Para que quede más satisfactorio mi trabajo tengo que darle más realidad. Creo que ahí es bajar al terreno y ver, bueno, es que esto termina en política, esto termina construyendo una nación que en algunos casos yo creo que no se termina haciendo, pero los primerísimos años 40 yo creo que hay una visualización de que esto puede ser una nación de grandes avenidas, de líneas rectas, de uniformes con marcialidad, de mujeres que son madres y amas de casa, pero sin ñoñerías, sin repipismos, sin gazmoñerías, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias. Sí, podemos otra ronda máis. Alicia Pazos. Sí, Juan, nada. Desde la teoría política, más que nada, más que desde la historia, me parece muy interesante ese planteamiento, que además creo que es un certero, el tema de la oposición de la virilidad y del afinamiento, ¿no? Es decir, es fundamental, porque eso permite, desde el punto de vista de la teoría política, entender el papel tan fundamental que tuvieron algunas mujeres viriles, porque lo que se estaba construyendo es una nueva masculinidad, la masculinidad vinculada a lo viril, y negar otra forma de masculinidad, ¿no? Y eso Sí, entronca con un tema que
cierta derecha actual está intentando recuperar la figura de Mercedes Sanz Bachiller. Si esa figura, desde el punto de vista de la teoría del discurso, representa a la mujer falangista, tú, al 100%, ¿qué te parece esa figura? Desde ahí, sobre todo, bueno, estos de Bosch la han puesto como referente. Ojo al dato, ¿no? Es un referente para ellas. Y además, en algunas historias de las mujeres del siglo XX españolas, la figura de ella aparece como un salto adelante fundamental de las mujeres, precisamente porque critica toda esa línea del casticismo de las mujeres frente a la mujer falangista íntegra, que se va a convertir, es la que nutre de valor a la sección femenina, y los discursos de Pilar Primo Rivera están hechos de puñetera fe, ¿no? Entonces, ¿qué te parece esa figura, hasta qué punto la figura de Sanz Bachiller representa a esa mujer? Y una valoración desde el punto de vista del género, en este caso, hablo de ti como mujer, de esa figura dentro de la historia de las mujeres del siglo XX, ¿no? Esa aparición de esa mujer viril, porque ella asume, una mujer viril, una mujer falangista que justifica la desigualdad. Tenemos esta justificación en el discurso, ¿no? Desde el punto de vista de la teoría política. Nada más me parece muy válida y de luego muy sugerente ese planteamiento tuyo inicial, muy claro. Y enhorabuena por citar, porque además un personaje bien curioso del mundo campesino, hijo de unos labradores que no tenían ni dinero para mandarlo a estudiar a París y que, bueno, en este caso recuperar esa figura de Admirado Pierre. Gracias por ello. Muy bien. David. Moitas grazas pola exposición, que me parece tamén moi inspiradora tamén para o meu traballo. Eu, agora mesmo, precisamente con Daniel, estaba traballando sobre un barrio da cidade da Coruña que foi construído, un barrio de vivendas sociais, que foi construído para un colectivo concreto, que é o colectivo dos mariñeiros. E entón, eu agora que vía moitos deses termos que aparecían aí, lembraba discursos concretos que se realizaban con eses colectivos, non? Como pode ser o colectivo dos traballadores do mar, colectivos tamén mineiros durante os primeiros anos do franquismo. Por exemplo, Girón, non? Sendo o ministro naquele momento de traballo e, bueno, vinculado tamén con políticas de vivenda naquele momento, non? Como utiliza este tipo de termos, e tiña algún anotado por aquí, bueno, volvendo non sobre as ideas que tiñas ti, pois, hablamos a hombres, preferimos la claridad de las palabras duras, dignidad de hombres inteligentes y varoniles, bueno, constantemente, ¿no? Incluso cuando aparece a muller, pues, educadora para el orden, ¿no? Este tipo de cuestiones, orden físico, espiritual. Entón, a mí me parece moi interesante ver, bueno, estuve intentando ver, registrando tamén estes discursos, de que maneira se utiliza todo isto que ti traes aquí e que analizas aquí para cortexar, non, a determinados colectivos que a priori mellor non eran, que podían ser desafectos, non? Como eran, pois, por exemplo, os que foran sindicalistas, pois, poderían ser mineiros, non? Mariñeiros, e de que maneira todo isto que ten que ver, non, con eses colectivos se utiliza, pois, neses anos por parte de falanxistas, non? Neses primeiros anos. Si tes traballado algo iso, se pode reflexionar algo sobre ese tema. Gracias. Tenía alguna pregunta más, una pregunta concreta y un comentario. Sí, sí. Mira, llevando un poco también la cuestión a terrenos que también sabes que me interesan ahora, con esta imagen que pusiste antes de la diapositiva del Eixample, ¿no? Del ensanche de Barcelona, en la cuestión concreta del urbanismo, claro, aquí se me ocurre que hay también una contradicción, en el sentido de, mi pregunta sería, ¿qué pensaban los diseñadores del urbanismo del primer franquismo con respecto precisamente de los programas de racionalización urbana creados por el liberalismo? ¿No? Es decir, aquí hay, si de algo viene, digamos, todo el urbanismo de los ensanches y de la época de Haussmann y todo esto, en realidad es un urbanismo racionalizador frente a, digamos, la acumulación del modelo de ciudad medieval, y ese urbanismo racionalizador también remite al ejemplo clásico, claro, el urbano, ¿no? Es un apunte simplemente. Si encuentras aquí, como en estos otros campos que has mencionado, contradicciones, ¿no? Y cómo se podían resolver. Y la siguiente cuestión es más una reflexión, ¿no? Que surge un poco a raíz de todas las, o de casi todas las intervenciones que ha habido en el debate, ¿no? Que es que en realidad, ¿no? Lo que tenemos
se podría identificar aquí o hacer equivalente a casticismo, ¿no? Yo creo que si estas dictaduras de la familia fascista evidentemente intentan desarrollar, intentan imponer su propio canon cultural, es verdad, ¿no? Y intentan imponer un canon cultural en un sentido totalitarizante que siempre es del todo inviable. Pero ¿cuánto de inviable lo hace la persistencia profunda de la cultura popular? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Cómo, y creo que esas contradicciones también se pueden mirar un poco desde este punto de vista, desde esta perspectiva. La fuerza estructural o en el tiempo que tiene la infiltración de la cultura popular y cómo al final este tipo de regímenes acaban de una manera u otra teniendo que ceder a la integración de las manifestaciones de la cultura popular. Y eso ya nos pondría en relación con la cuestión del consentimiento, con la cuestión de los límites de la culturación de la población en un determinado canon cultural, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es más una reflexión, ¿no? O sea, en realidad aquí también podría estar, ¿no?, esta idea. Además, claro, tú dijiste al principio que estabas situada en el primerísimo franquismo. El franquismo funda el mundo. No por casualidad datan sus documentos como primer año, ¿no? Es un año cero, ¿no? Y en año cero, y en el horizonte del año cero, están todas las expectativas de cambiar el mundo, ¿no? Y esto al final se acaba teniendo que renegociar y hay concesiones. Vale, pues muchas gracias. Muy interesante. Empiezo por la primera aportación. Esto, vamos, me parece que está muy bien traído, porque de hecho es una de las cosas que me interesan, ¿no? Lo de las mujeres viriles. Está el caso de Saint Bachiller, pero no solo, ¿no? Pero sí, el de Saint Bachiller es muy claro. Mi idea es, aunque antes he dicho que todavía no he llegado a los sujetos, he llegado un poco a los sujetos, pero de manera también un poco tentativa. Y lo que me interesa de los sujetos